Vamos a hablar del estrés, un tema recurrente, conocido. Cada uno de ustedes seguramente siente que está atravesando por alguna situación que lo estresa. Y el objetivo de PayP en este miércoles es poder hablar del tema y ver de qué manera les extendemos herramientas para poder sobrellevar estas situaciones que nos superan. Y vamos a meternos de lleno, obviamente, en nuestra primera entrevista, que tiene que ver justamente de eso, de lo que plantea este profesional. Cómo poder salir del estrés cuando nos damos cuenta, porque Exacto. ¿qué pasa cuando no nos damos cuenta? Y es por eso que estamos con Marcelo Fuente. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches, bienvenido. Marce? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, Marcelo Fuentes, que es maestro facilitador de la Escuela del Cambio, que está ahí en Villaguay 246 y que siempre tiene estas técnicas para poder aportar, para tener una mejor calidad de vida. Así es. Decíamos al principio del programa, vamos a hablar del estrés, un tema, o por lo menos un término que todos manejamos, pero que pocos pueden definir. Empecemos por aclarar, o por lo menos por precisar, qué es el estrés. Bien. ¿Y por qué nos afecta? Exacto. El estrés es un conjunto de cambios fisiológicos de un organismo o de nuestro cuerpo, que puede ser ante un estímulo que puede ser físico, tanto interno como externo, o psicoemocional. Generalmente se lo asocia a tensión nerviosa. Claro. Tensión nerviosa. Hay una corriente que se habla de dos estrés. El estrés natural, que es el que nos permite reaccionar, que cuando nos levantamos, que nos permite hacer nuestras labores diarias o estar en actividad diaria. Y después hay un estrés o sobreestrés, también se lo conoce como distrés, que ese es el estrés que si no lo sabemos controlar, se nos dispara y nos abre las puertas a todas las enfermedades. ¿Qué es lo que nos pasa a la gran mayoría? Cuando no podemos controlar el estrés, cuando estamos desbordados, empiezan a aparecer síntomas, empiezan a aparecer pequeños malestares, hasta que en determinadas situaciones empiezan las enfermedades que son muy importantes. Después, bueno, entramos en una rueda que es muy difícil salir. Y me parece interesante también ir planteando estas pequeñas situaciones, porque cuando uno habla de estrés, de las consecuencias físicas que puede generar las enfermedades, uno siempre piensa como en situaciones muy límite. Y hay una vida cotidiana que también estresa, ¿no? No sé. Sí. La vida diaria, la escuela, el trabajo, y que eso también puede ir generando o ir erosionando lentamente. Sí. Lo que sucede es que hay una de las partes del estrés es el acostumbramiento. No podemos hablar de tres fases del estrés. Es donde inicia, que es el alarma, o donde nosotros empezamos a ver cambios, y luego cuando nos acostumbramos a ese agente estresor o a ese estímulo que todo el día nos está estresando, nos vamos cargando de energía, de esa energía que nosotros relacionamos al estrés. Y a medida que pasa el tiempo y no podemos solucionarlo o descargarlo o disminuirlo, otra de las formas es poder saber cómo armonizarlo, porque el estrés convivimos a diario, como lo decís, bueno, la familia, el dinero, el trabajo, bueno, hay un montón de situaciones que todo el tiempo nos van generando estímulos que nuestro cuerpo reacciona. Nos van sacando de nuestra zona de confort, básicamente. Exacto. Nuestro cuerpo, para estar en salud, siempre va a buscar el equilibrio, la homeostasis. Entonces, el estrés que produce un cambio fisiológico, ya sea físico o interno o externo, por ejemplo, pues interno puede ser todas las situaciones de frío, de, por ejemplo, hambre, sueño. Externo puede ser un golpe, una situación, un miedo ante una situación, un accidente o una situación violenta, por ejemplo. Y después están los agentes que nos generan estrés, que son los psicoemocionales, que es ahí gran parte del estrés que se sostiene es por no saber cómo manejar esa parte, la psicoemocional. El estrés, para hablar de cómo, por ejemplo, cómo se genera el estrés, podemos hablar rápidamente de nuestro cerebro. Nosotros tenemos tres cerebros. El cerebro, el córtex, que es el cerebro que tiene los pensamientos, el que toma las decisiones, el de la lógica. El cerebro límbico o el emocional, que ahí es donde se generan las hormonas del estrés, se generan las hormonas del estrés, y tenemos un cerebro que se lo conoce como el tallo cerebral, o más conocido como el cerebro reptiliano. En ese cerebro está el sistema nervioso central, y ese
ese es el que comanda todo. Ese sistema nervioso central también se divide en dos elementos para denominarlos, ¿no? El sistema simpático y el sistema parasimpático. El estrés generalmente se lo relaciona al sistema simpático. Cuando un estímulo que nos cambia ese estado de equilibrio, entonces el sistema nervioso central, a través de estos dos elementos que tiene, va a buscar todo el tiempo equilibrarnos. Cuando es una situación momentánea, va a producir las hormonas del estrés para generar todo lo que necesita para solucionar esa situación. Que podemos hablar en la línea del estrés, el sistema simpático es el que nos prepara para la pelea o la huida. Cuando nosotros estamos en ese modo, o digamos, nuestro cerebro está encasillado en el sistema simpático, se corta todo lo que es sistema inmunológico, digestión, reparación y recuperación de energía. Y nos ponemos en el lado opuesto, que es gasto de energía, desgaste y obviamente un consumo energético tremendo, tremendo. Entonces, lo que va a buscar nuestro sistema nervioso central todo el tiempo es equilibrar. Eso es automático, eso pasa en el cuerpo automáticamente. Eso es automático, claro. Eso es automático. Por eso cuando hay una situación, una de las cosas que genera el estrés a través de las hormonas del estrés, que es el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, es eleva la tensión arterial, el corazón empieza a latir más fuerte, el ritmo respiratorio se eleva. ¿Por qué? Porque necesitamos más flujo de sangre, más flujo de oxígeno para los músculos, para prepararnos para huir o para luchar. Entonces, si no sabemos controlar el estrés, que puede ser momentáneo o puede durar mucho tiempo. Cuando dura mucho tiempo es el problema. Porque ahí no le damos el paso al equilibrio. El sistema simpático es el que nos prepara para la lucha y el sistema parasimpático es el que nos repara. Nos pone en relajación, nos da la posibilidad de hacer el sueño profundo, nos da la posibilidad de digerir, de reparar todo el desgaste del día o de lo que nos generó ese estrés, y al mismo tiempo empieza a equilibrar y se produce nuevamente ese estado de bienestar, supuestamente de bienestar. Cuando ese estrés no baja, es un estímulo constante, lo que hace el sistema nervioso central es equilibrar para arriba. Claro. Nos vamos cargando de esa energía. Tenemos un exceso de energía, llamada estrés, que lo que va a hacer ese sistema nervioso es equiparar. Entonces, una de las fases del estrés, la primera fase es la alarma, donde aparece el estrés, donde la reconocemos, donde la percibimos. Lo vuelvo a decir, puede ser físico o puede ser mental o emocional. Marce, y para todo eso vos vas a brindar un taller para tener herramientas para poder combatir todo el estrés. Sí, vamos a desarrollar un poquito más esto que estamos hablando y vamos a enseñar técnicas, las técnicas naturales, que ahora vamos a compartir algunas, técnicas mentales y técnicas físicas para disminuirlo y para tener la posibilidad de armonizarlo. Porque en armonizar el estrés me va a permitir estar en equilibrio, pero siempre tratando de permitirme que tenga más capacidad para poder resistir otros estrés. Esto es importante. A medida que nosotros vamos cargando estrés, cuando hay un agente estresor o un elemento que nos estresa constantemente, nosotros nos adaptamos a ese elemento. Pero ¿qué sucede? Se eleva la carga energética de eso y disminuye la resistencia a otros elementos estresores. Entonces, ante una situación que parece que está dominada, después se cae una copa, se cae un cubierto y me pongo reactivo. Y eso lo genera, digamos, la noradrenalina, que nos activa, nos pone en hipervigilancia, en hiperreacción. Totalmente. Que normalmente para huir o para pelear está bárbaro, pero para el diario vivir no. Totalmente, porque no se puede vivir en esa constante tensión. Bueno, el taller Cómo reducir el estrés y poder armonizarlo va a ser el sábado 16 de julio a las 10 de la mañana, va a ser teórico y práctico, obviamente. Los informes se pueden enterar de absolutamente todo. Fue saliendo el número de teléfono y los
las redes sociales para que se puedan contactar, Marce, con vos. Exacto. ¿Quién puede ir? ¿Cualquier persona? Todo el que necesite trabajar con el estrés o que tenga personas que están estresadas y pueda, primero, entender qué es el estrés, cómo se produce y después aprender las técnicas que nos van a ayudar a reducirlo y poder armonizarlo. Qué Eso bueno, es importante. qué eso bueno. es importante. Sí, pero no estamos hablando de eliminar el estrés porque... No se elimina. Sino Se puede de ver de qué manera lo encaramos. gestionarlo, Exacto, comprenderlo, gestionarlo. entenderlo desde dónde viene, por qué sucede Exacto. y bueno, y tener las herramientas necesarias para poder canalizarlo, sobre todo el estrés que se genera en el momento, por eso hay técnicas que son rápidas, y ese estrés que viene de mucho tiempo, poder reducirlo y poder armonizarlo, Claro. ¿no? Poder saber armonizarse. Marce, un placer tenerte como siempre. Un placer. Muchísimas gracias por haber venido. Recuerden, este 16 de julio a las 10 de la mañana en la Escuela del Cambio, ahí Marcelo les va a decir se me cayó el absolutamente todo. No, estoy ¿Está bien. bien? Sí, estoy bien. Marce, adelanto, cortita. La respiración es una de ellas que hemos hablado. La técnica de respiración es una de las más importantes y es natural y es algo muy simple. 24 respiraciones profundas ante una situación de estrés, 24, 20, un poquito más, y eso automáticamente va a empezar a reducir la carga del estrés. Eso más una actividad física rápida en el momento. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Marcelo. Interesante. Como Gracias, siempre, Marce. superinteresante. Muchas gracias. Esta y otras técnicas las van a poder aprender, obviamente, en el taller que Marcelo va a estar dando este 16 de julio.